Possible Podcast Factory. ¿Sabías que cada exceso de carbohidratos después de los 50 se paga con picos de azúcar, más grasa abdominal y menos energía? Piso 50, tu espacio en esta mitad de siglo que te invita a vivir con humor y autenticidad. Somos Manolo Noriega Y Beatriz Carrillo, y esto es Piso 50. Quédate con nosotros. Hoy conoceremos los indicadores biológicos y de riesgo de padecer diabetes y cómo una dieta cetogénica bien llevada puede significar menos medicamentos, controlar el padecimiento y mejorar la calidad de vida. Súbete con nosotros al elevador del Piso 50 porque ya nos espera nuestro invitado. Güera, ¿y esta vez a dónde nos trajo el elevador? ¿Está súper oscuro aquí? A ver, Manolo, adivina. Estamos dentro del cuerpo humano, detrás del estómago. Aquí se regula el azúcar de la sangre al producir hormonas como la insulina. Está bien pegajoso. Estamos en el páncreas. Sí, está oscuro y pegajoso. Oye, pero por ahí está nuestro invitado y creo que tiene algo como un traje especial. ¿Por qué no me dijiste para traer el mío? Pues sí, se está protegiendo del olor. Vamos, bueno, mientras llegamos con él te lo presento. Es el doctor Carlos Zumárraga y es fundador director de la Clínica de Medicina Keto. Además es creador del modelo SPE y es autor de un libro. Él tiene ya un libro que se llama Sobrio de Azúcar. Yo creo que nos va a aclarar un chorro de dudas. Muchas cosas sobre diabetes y dieta keto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí. Les agradezco mucho la oportunidad. Te agradecemos a ti el espacio, sobre todo porque es un tema muy importante para todos los que estamos viviendo en el Piso 50. La verdad es que es bien importante entender muchas cosas que no sabemos y que no conocemos, ¿no? Yo te preguntaría algo que de repente mi generación todavía no entiende. A ver qué me puedes decir tú. ¿Por qué es tan malo consumir azúcar? En el grupo de pacientes básicamente arriba de 50 años, lo que es la resistencia a la insulina va acentuándose con la edad. Entonces hay varios periodos de resistencia a la insulina. Conforme vamos quedando más grandes va generándose más resistencia a la insulina. Y eso básicamente va haciendo al paciente más vulnerable a las cargas de carbohidratos y a desarrollar problemas de elevación de glucosa en sangre, lo que se llama prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esto es la relación que hay entre lo que es el consumo de carbohidrato, el estímulo en el cuerpo humano, que básicamente es la generación de insulina, y la generación de resistencia a la insulina es lo que va deteriorando el sistema del paciente y es lo que va detonando la enfermedad. Y bueno, básicamente eso ya se va diagnosticando con la glucosa en sangre, pero es un proceso que ocurre antes de. Entonces, el azúcar que debemos consumir si no tenemos, por ejemplo, diabetes, debe ser pues lo que aporta, no sé, la zanahoria, lo que aportan ese tipo de cosas, ¿no? De alimentos. Sí, básicamente lo que nosotros tenemos es pacientes sanos y pacientes con resistencia a la insulina, con el proceso de la resistencia a la insulina. El problema de la diabetes es que no es una enfermedad en que se deba diagnosticar con el nivel de azúcar en sangre, sino es una enfermedad que se debe diagnosticar con los niveles de insulina en sangre. Entonces el cuerpo va amortiguando la carga de carbohidrato durante muchos años antes de que se empiece a elevar la glucosa en el cuerpo del paciente. Entonces, determinar que un paciente está sano con los niveles de glucosa realmente no es la manera de poder determinar la salud metabólica de un paciente. Realmente, cuando ya tienes asentada la enfermedad o estás en el proceso de la enfermedad, tienes que tener una dieta baja en carbohidratos. Y ahí es donde entramos en la tecnicalidad de las cargas de carbohidrato, pero básicamente una dieta terapéutica para un paciente que ya tiene el problema es de 20 gramos de carbohidratos totales al día. Doctor, acabas de mencionar diabetes mellitus y dijiste tipo 2. Para entendernos bien, ¿cuántos tipos de diabetes existen? ¿O nos puedes explicar así como brevemente? Los más comunes. Los más comunes. Sí, existen generalmente dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 básicamente es una enfermedad autoinmune donde hay una destrucción del tejido pancreático y eso genera una deficiencia de insulina y eso genera la elevación de la glucosa porque hay una falla pancreática. Normalmente se encuentra esto en pacientes pediátricos, es más común en los pacientes, en los niños, en los adolescentes que ocurre esta enfermedad y esta enfermedad necesita el tratamiento con insulina. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad de resistencia a la insulina donde lo que sucede es que el cuerpo se vuelve resistente a la
acción de la hormona y el páncreas secreta más insulina para ir venciendo esta resistencia hasta que ya no puede con el problema, y básicamente es cuando tienes elevación de azúcar en sangre. Entonces, a pesar de que las dos enfermedades se caracterizan por la elevación de glucosa, la patofisiología es muy diferente. Una es falla pancreática y la otra es, de hecho, una excesiva producción de insulina de manera compensatoria por el páncreas, y lo que está enfermo realmente es el tejido periférico y no el páncreas. Correcto, o sea, es como cansar, vamos a decir, al páncreas hasta el punto donde ya de tanto que produce la insulina, el cuerpo se vuelve resistente, ¿algo así? Tienes el factor de resistencia a la insulina en la periferia, que es el músculo, y tienes la producción de insulina pancreática. Cuando cae la secreción de insulina del páncreas y aumenta o está presente la resistencia a la insulina en la periferia, es cuando se empieza a elevar el azúcar en sangre. Correcto. Correcto. Bien. Bueno, y aprovechando que ya nos dijiste esto, ¿por qué la famosa dieta keto, que es pues prácticamente vamos a decir tu fuerte, es recomendable para los diabéticos? La dieta cetogénica es recomendable académicamente hablando. Es una dieta altamente académica y con mucha investigación. Es una dieta que se aplica en universidades de prestigio, de investigación, como la Universidad de Duke, que es donde nosotros aprendimos la terapia con el doctor Eric Westman, que es el investigador de esta área de estudios. Y lo que se encontró es que el paciente que tiene diabetes tipo 2 básicamente ya no tolera las cargas de carbohidratos que otro paciente pudiera tolerar. Y cuando uno restringe el consumo de carbohidratos, el sistema del paciente cambia a quemar grasa como fuente de energía. Y a eso es a lo que se le llama la dieta cetogénica. Entonces, cuando uno cambia a quemar ácidos grasos como fuente de energía y cetonas como fuente de energía, uno no necesita tanta insulina para poder llevar a cabo las acciones metabólicas en el cuerpo humano. Entonces, básicamente haces un bypass metabólico donde dejas de depender del metabolismo de glucosa y cambias al metabolismo de cetonas, y ese metabolismo básicamente rescata al paciente y es un metabolismo antidiabético. Una manera de entenderlo es básicamente que uno tiene dos motores, un motor de glucosa y un motor de cetonas. Entonces, cuando tienes dañado tu motor de glucosa, realmente no es muy reparable. Entonces, lo que haces es que cambias al motor de cetonas y de quema de ácidos grasos que está nuevo, que está limpio, y este motor puede trabajar y ir disolviendo la enfermedad metabólica. Oye, doctor, y ahorita que nos estás comentando que no es, tan recomendable hacerte nada más la prueba de glucosa en sangre para saber si tengo algún riesgo de diabetes o no, ¿qué síntomas nos dirías que son señal de alerta en un cincuentero o en una persona que vive en la etapa de sus 50? ¿Cuál sería esos síntomas de alerta para que a lo mejor podría tener diabetes? Bueno, básicamente esto de la diabetes es un proceso. Entonces, lo que va desarrollando primero el paciente es lo que se llama enfermedad metabólica. La enfermedad metabólica es caracterizada por 5 marcadores de salud que el paciente puede conocer. El primero es tener obesidad central o básicamente circunferencia abdominal, el tener hipertensión arterial, el tener glucosa en sangre aunque no sea diabetes, por ejemplo, niveles de glucosa de 103, 105, 107, el tener elevación de triglicéridos en sangre y la disminución del colesterol HDL. Estos son los 5 marcadores de salud metabólica, y cuando el paciente tiene 3 marcadores positivos se determina síndrome metabólico, y esta es la manera como uno sabe que está en el camino a la enfermedad o a irse complicando cada vez más hasta desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Hay otras enfermedades también que están relacionadas a la resistencia a insulina, como el hígado graso, la hepatitis grasa, que es cuando uno se hace estudios en sangre y ve que tiene elevación de enzimas hepáticas, o cuando te haces un estudio de ultrasonido por otras causas y ves que tienes engrasamiento hepático. Entonces, todos estos marcadores, tanto químicos como clínicos, son los que van determinando la enfermedad metabólica, pero el que manda el estudio más importante en este grupo de pacientes es la determinación de insulina en sangre o la insulina basal. Bien. Y este es el marcador que nos muestra realmente la enfermedad antes de que se vuelva clínica. ¿Así se llama el estudio? Sí, insulina basal. Insulina basal. Oye, y aquí, doctor, ¿tiene que ver si mi mamá es diabética, mi papá es diabético, la abuelita es diabética? O sea, ahí tenemos que también cuidarnos un poco más, porque sí es como que se hereda un poco esa genética.
Sí, totalmente. La diabetes y la enfermedad metabólica es una enfermedad multifactorial, pero definitivamente tiene carga genética y la carga genética es muy importante. Básicamente, en algunas ocasiones vemos pacientes que su madre, por ejemplo, es diabética tipo 2 y el adolescente o la adolescente se presenta con ovario poliquístico, por ejemplo, o el papá y la mamá son diabéticos tipo 2 y el adolescente se presenta con hígado graso, por ejemplo. Son enfermedades que tienen una conexión en cuanto a los mecanismos compensatorios de la resistencia a la insulina. Entonces, a veces se va a presentar de una manera, a veces se va a presentar de otra. Hay incluso una asociación entre la diabetes tipo 2 y la neurodegeneración, la demencia tipo Alzheimer. Ahora la demencia tipo Alzheimer se le está llamando diabetes tipo 3 porque hay una resistencia a la insulina en el cerebro. Entonces, básicamente, la dieta cetogénica también se aplica a esas enfermedades neurodegenerativas. Bueno, ahora que nos estás comentando todo esto, te queremos preguntar, ¿hasta qué punto es posible revertir la diabetes? Porque hablabas de que esto de los motores y de que uno no funciona, entonces cambiamos al otro. ¿Es factible curarla? Bueno, la diabetes, la terminología que se utiliza académicamente hablando es la remisión de la diabetes. La diabetes se puede remitir, eso básicamente que se puede poner en estado durmiente, sobre todo cuando cambias el metabolismo. Cuando cambias el metabolismo de grasa, de cuerpos cetónicos, el metabolismo de carbohidratos se va quedando un poquito a un lado y esto va reduciendo los niveles de azúcar en sangre, va reduciendo la hemoglobina glicosilada, va reduciendo los niveles de insulina y básicamente va normalizando los laboratorios del paciente. Entonces, técnicamente cuando un paciente logra estar por debajo de una hemoglobina glicosilada de 6.5, empiezas a llamarle que el paciente está entrando en remisión, aunque el objetivo final es llevar al paciente a un nivel de hemoglobina glicosilada por debajo de 5.6. Y esto es la manera como uno determina académicamente la remisión de la enfermedad, con números y con la hemoglobina glucosilada más que nada. Pero si nosotros logramos tener una glucosilada en normalidad, básicamente se considera la remisión de la enfermedad. Ahí entran otras definiciones, por ejemplo, a veces logramos la remisión sin ningún medicamento porque el paciente no lo requiere y a veces podemos considerar remisión. En algunas publicaciones, algunos consensos científicos hablan de la remisión con la dieta cetogénica y con la metformina, o sea, básicamente que la metformina, aunque la estés tomando, se considera remisión. Esto es en algunas escuelas de la dieta cetogénica. Solo para tener el parámetro correcto, ¿una persona sana qué hemoglobina glucosilada debería tener? Abajo del 5.6. Ok, correcto. Oye, doctor, y finalmente, por ejemplo, si hay alguna persona que nos está escuchando que son diabéticos, ¿tú qué nos podrías sugerir? ¿Cómo puede mejorar su enfermedad o vivir con un poquito mejor calidad? Llamándole al doctor. Obviamente llamándote a ti, pero en general, que si alguien está, frente a ti y te dice, soy diabético, claro, en general, ¿qué me puede mejorar? Bueno, lo que puede mejorar a un paciente es tener una dieta con un consumo de azúcar por debajo de su umbral personal. Y en el paciente o en la academia, lo que pone una dieta terapéutica es una dieta por debajo o a nivel de 20 gramos de hidratos de carbono totales al día. Este va a ser una dieta terapéutica para el paciente y el paciente va a empezar a mejorar la enfermedad inmediatamente. Es una mejoría inmediata. En algunas ocasiones el paciente va a necesitar un poquito más de ayuda con medicamentos y en algunas ocasiones no, pero lo importante de la dieta cetogénica es que la dieta va a funcionar, pero el punto fino de la dieta es que el paciente tiene que ir cambiando su relación con la comida, tiene que ir diluyendo su apego al carbohidrato, tiene que formar, o sea, básicamente un estilo de vida alrededor de la dieta para que pueda ser sustentable y pueda mantener la remisión de la enfermedad, porque la remisión ocurre, pero si el paciente vuelve a caer en las cargas de carbohidrato que consumía antes o que están por arriba de su umbral, vuelve a detonar la enfermedad. Entonces es más que nada un programa amplio, es la técnica de la reversión de la patología con la dieta cetogénica y el enseñar al paciente a poder vivir en un estilo de vida no adictivo. Exacto, un estilo de vida distinto en torno a la enfermedad que uno tiene para poderte mejorar. Cambiar la mentalidad también. Cambiar tu estilo de alimentación además. Sí. Exactamente, sí.
Doctor, pues realmente es súper interesante todo lo que nos dices, también como un poco choqueante, pero bueno, así es, la realidad es así. Y lo que yo quisiera, o lo que quisiéramos más bien, es invitarte a que en algún otro momento te podamos llamar de nuevo, porque creo que hay todavía muchísimos temas que podemos platicar para que la gente del piso 50 pues tenga más claridad dentro de muchas cosas, ¿no? Ya enfocarnos, por ejemplo, bien en la dieta keto o la cetogénica. Claro. Estaría muy padre. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a dejar tu Instagram aquí en la descripción del podcast. Y el teléfono para que tu puedan teléfono, llamarle. Tu WhatsApp es el doctor Carlos Zumárraga. Y pues muchísimas gracias por estar en Piso 50, doctor. Al contrario, se los agradezco mucho y muchos saludos para todos. Muchas gracias, que estés muy bien. Pues güera, vámonos a la receta. Vámonos a 50 en tu cocina. Manolo y yo podemos no estar de acuerdo en todo, pero coincidimos en que con voluntad todos podemos cocinar. Y aquí te compartimos recetas prácticas y otras no tanto, siempre deliciosas con el propósito de comer mejor y en casa. Ya estás en 50 en tu cocina. Pues muy bien, para hoy tenemos entonces, aprovechando que seguimos en keto, una receta que les va a encantar. Arroz con rajas, pero versión keto. ¿Y con qué es? Pues en vez de arroz, obviamente el arroz no está permitido en cocina cetogénica, pero la coliflor sí. Entonces vamos a usar coliflor como si fuera arroz. Desde luego es mucho más sencillo y ahí les va. Pero antes de adelantarnos a esa parte, vamos con los ingredientes. Una coliflor, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, una bolsa de rajas congeladas del súper. O puedes hacer todo el proceso laborioso de tatemar chiles, meterlos a una bolsa, hacer quesura. Mejor los chiles congelados. Una pechuga de pollo o la parte que prefieras. Hay quien prefiere el muslo, en fin, aquí sin problema. Una cebolla fileteada, 250 mililitros de crema, 100 gramos de queso crema, 4 rebanadas de queso para fundir, manchego, gouda, Oaxaca, el que tú quieras, una taza de agua, sal y pimienta al gusto. Ahora, la preparación. En este caso, lo primero es procesar la coliflor y convertirla en arroz que sea amigable con la dieta cetogénica. Esto se raya, luego se mete a un sartén o una olla con un poquito de agua y se deja hervir un par de minutos y con eso ya toma la forma del arroz. O sea, usamos los brotes del coliflor. Sí, claro, exactamente. Los brotes del coliflor se rayan pequeñito y sin problema. Otra opción también es desgajar cada brote y por partes meterlos a la licuadora. Eso también funciona muy bien. Al final va a quedar como si fuera harina de coliflor de alguna manera. No tan finita, pero bueno, funciona como arroz. Lo que sigue es pasarlo al agua, hervirlo y reservar. Le quitamos el agua, desde luego, se drena y lo dejamos ahí nada más. En este punto le pueden poner un poquito de sal o le pueden poner alguna especia si quieren que tome algún sabor en particular. Ahora vamos a hacer la salsa, como cremosa con las rajas. Se hace de la siguiente manera. Tomamos nuestra licuadora de nuevo, ahí vamos a poner la crema, la media crema. Vamos a agregar también el queso crema. Agregamos uno de los dientes de ajo. Vamos a agregar también la mitad de la bolsa de las rajas. Y si es necesario, podemos agregar un poquito de agua para que esto se pueda moler mejor. También podemos agregar sal y pimienta al gusto. Y vamos a darle con todo. Una vez que está licuado, reservamos. Nos vamos a pasar a un sartén donde vamos a picar ese otro diente de ajo. Vamos a echar el resto de la cebolla fileteada, el resto también de la bolsa de rajas. Dejamos que los sabores se conozcan, como dicen los que saben. Vamos a hacer como si fuera un consomé. Vamos a poner agua. Vamos a echar ahí las piezas de pollo. Le podemos agregar un poco de la cebolla, tal vez un poco de pimienta, en fin, un poco de orégano, lo que ustedes gusten. Y dejamos hervir más o menos unos 25-30 minutos para que el pollo quede bien cocido. Si es pechuga y es una parte gruesa, pues esos 30 minutos le vienen bien. Si es menos gruesa la pieza que estemos usando o las piezas, pues menos tiempo. Una vez que tenemos el pollo listo, lo podemos reservar. Podemos guardar ese consomé para hacer otra cosa y aprovechando que está caliente es lo ideal, con 2 tenedores tal vez, desmenuzar el pollo y dejarlo también separado, a ver que no se nos vaya ningún huesito y ahí está.
Ahora llega el momento de juntar todo. Armar, exactamente. En un refractario vamos a combinar lo que sería nuestro arroz, que es el coliflor rallado. Vamos a agregar el pollo y vamos a agregar la salsa. Y por último vamos a agregar la cebolla con las rajas de chile. En este caso no le ponemos elotes porque no son keto. Keto, exactamente, no son amigables con la alimentación keto. Revolvemos todo. Y una vez que queda bien revuelto, bien combinados todos los sabores, vamos a acomodar muy bien en este refractario, le ponemos encima las rebanadas de queso y lo metemos a derretir. Todo ya está cocido prácticamente, entonces solo es que el queso se derrita y de ahí a disfrutar un delicioso arroz con rajas keto. Que viene muy bien hasta para reuniones, fiestas y todo, ¿eh? Sí, claro. Y te voy a decir algo. ¿Se sirve como en cuadritos? Puede servirse en cuadritos y la gente no se va a dar cuenta de que es coliflor. Eso es lo mejor. Wow. No te creo, lo tengo que probar. Te juro que además ahorita que salga del horno lo vas a probar. A probar. Esta fue la receta. Esto fue 50 en tu cocina. Güera, ya es hora de irnos y regresamos el próximo lunes. No te pierdas el próximo lunes, piso 50. Y recuerda que dejamos la receta en la descripción de este capítulo y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Compártenos los temas que te interesen y que vivimos en esta década. Recuerda que la edad es solo un número y no tienes que hacerle caso a tus coyunturas. Nos encanta leer tus comentarios. Recuerda escucharnos en tu plataforma preferida y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y gracias por dejarnos entrar en tu espacio y en tus sentidos. Hasta el próximo lunes. Chao.